Dios los bendiga. La palabra para el día de hoy la encontramos en Marcos capítulo 1, vamos a leer desde el 40. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel hombre y quedó limpio. Imaginémonos por un momento la vida de este pobre hombre, cómo era de desdichada, desde el primer momento en que fue diagnosticado con lepra. ¿Quién diagnosticaba la lepra? El sacerdote del templo. En el primer momento en que el sacerdote le dijo a él que tenía lepra, el sacerdote prepara como un servicio fúnebre. ¿Por qué? Porque este hombre prácticamente estaba muerto. Él perdía su identidad porque a partir de ese momento ya no se llamaba como se llamaba, sino ya empezaba a llamarse el leproso. Le tocaba obligatoriamente separarse de su familia, de su esposa, de sus hijos, de sus amigos. Perdía sus posesiones, cambiaba sus vestidos bonitos por harapos, vivía despeinado porque así era la única manera de mostrar su tristeza y su dolor. Él no podía volver al templo, no podía vivir en sociedad, perdía su trabajo, le tocaba vivir de las limosnas. Cuando él se acercaba al pueblo, tenía que empezar a gritar, soy leproso, soy inmundo. A veces traía una campanita y la hacía sonar para que la gente se quitara, para no ser contaminada. Él no podía acercarse a una persona menos de 2 metros. Era una enfermedad terrible, esta era una enfermedad degenerativa, deformaba la cara, las manos, los pies, el cuerpo se cubría totalmente de úlceras, de llagas, de ampollas. La carne en ocasiones se empezaba a caer poco a poco. Tal vez se le caía la nariz, las orejas, los dedos, los pies. Era una cosa terrible que deformaba el cuerpo. Era una muerte progresiva. Literalmente este hombre estaba muriendo centímetro a centímetro. Él sabía que esta enfermedad no tenía cura. Y imagínense que la Biblia ilustra la lepra como el pecado. Cuando este hombre, a causa de la lepra, se separó de su familia, el pecado nos separa de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así como la lepra iba deformando poco a poco a este hombre, el pecado degrada moral y espiritualmente a todas las personas. Así como la lepra poco a poco conducía a la muerte a este hombre, el pecado también nos va conduciendo a la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte en Romanos 6:23. La lepra era humanamente incurable. Aunque Dios a nosotros nos perdona los pecados, las consecuencias no las podemos evitar. Volviendo a la historia de este hombre, yo me imagino que él había escuchado muchas veces hablar de Jesús. Él supo que él iba a ir a esta ciudad, corrió por encima de lo que fuera. Tal vez él había visto gente sanada, gente liberada, gente curada, y él dijo, no, pero si ellos pueden, porque yo no, yo me voy a arriesgar, yo voy a ir. Él superó todos sus límites, se metió en medio de la multitud, sabiendo que de pronto lo podían matar apedreado, pero a él no le importó. Literalmente él cayó arrojado a los pies de Jesús. ¿Cuál fue la actitud de este leproso?
Él no llegó de una manera arrogante a pedirle al Señor Jesús. Él no vino tal vez a decirle, ay, si es verdad lo que tú dices, que tú puedes sanar, porque a mí no me sanas, mira esta vida tan horrible que me tocó a mí, soy una piltrafa humano, soy despreciable. Si es verdad que tú lo puedes hacer, pues muéstrame. No, él llegó de una manera muy humilde. Él llegó tal vez quebrantado a los pies del Señor Jesús, totalmente humillado y llorando. Y esto nos enseña que es la actitud con la cual nosotros debemos llegar al Señor Jesucristo. Nosotros no debemos llegar con altivez ni exigiéndole nada, sino de una manera humilde. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado el Señor no lo rechaza. El leproso le dice, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor Jesucristo no lo rechazó. Este leproso conocía perfectamente su condición y él sabía que él era un leproso, él no era un sordo, ni un ciego, ni un mudo, ni un cojo. Sabía que la lepra no tenía cura, pero él también sabía que el Señor Jesucristo lo podía hacer. Pero la duda era, el Señor Jesucristo sí lo quería hacer. Igual era prácticamente este hombre era un desecho de la sociedad y él era consciente de eso, pero igual le dijo al Señor Jesucristo, si quieres. O sea, él estaba aceptando un sí o un no del Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la actitud del Señor Jesús? La expresión teniendo misericordia se traduce, sus entrañas se conmovieron dentro de él. Qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él ama tiernamente a los que sufren, Él ama tiernamente a los afligidos, a los enfermos, a los que lloran, a los rechazados. Él ama tiernamente a la humanidad. Jesús extendió su mano y lo tocó, dice la Biblia. ¿Ustedes se imaginan qué sintió este hombre cuando no sabemos cuánto tiempo llevaría sufriendo esta lepra? Cuando a él nadie lo había tocado, él solamente recibía insultos, malas palabras, rechazo, tal vez palazos, pedradas de gente que no tenía misericordia. Y él, me imagino que cuando el Señor Jesús coloca su mano sobre él empezó como a temblar, su corazón empezó como a palpitarle. Sabía, él tenía la plena seguridad de que su médico divino no lo iba a defraudar. El Señor le dijo, sí quiero. El Señor no le hubiera podido decir nada, pero él quería que este leproso supiera que de su corazón, que de voluntad propia, él sí quería sanarlo. Vemos que todas las consecuencias de la lepra habían desaparecido. Todo fue totalmente restaurado, sus orejas, su nariz, sus dedos, su boca, su cabello, su piel, sus pies, total y absolutamente restaurado. El Señor hizo una nueva persona de este hombre. El Señor prácticamente nos estaba mostrando lo que Él iba a hacer en la cruz del Calvario. Salvación, sanidad, restauración, perdón de pecados. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor Jesucristo con esto? Todos estamos contaminados por la lepra del pecado y nuestra única esperanza es el Señor Jesús, nuestro médico divino. No importa lo terrible de la condición que tal vez usted esté pasando, ni la gravedad de sus pecados, ni el terrible dolor de su corazón. La lepra no fue un obstáculo para el Señor Jesucristo y no va a ser un obstáculo cualquier cosa que sea que usted esté pasando en este momento. Usted solamente tiene que abrir su corazón, pedirle perdón, arrepentirse, llegar tal vez como este hombre postrado literalmente a los pies del Señor Jesús y decirle, Señor, si quieres, y tengamos la absoluta confianza y seguridad de que el Señor sí quiere. Él sí quiere ayudar, Él sí quiere sanar, Él sí quiere hacer un milagro con nuestra vida. Él solo quiere que lleguemos con una actitud humilde en nuestro corazón. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra,
por tu amor, Señor. Papito lindo, hoy reconocemos que hemos sido manchados, hemos sido contaminados con la lepra del pecado, Señor. Perdónanos, ten misericordia de nosotros, ayúdanos, Señor, a tener ese corazón contrito y humillado, que como aquel leproso no midió las consecuencias de su estado, sin embargo se metió en medio de la multitud y cayó postrado a tus pies, Señor. Ayúdanos a reconocer. Así como este hombre reconocía su condición, prácticamente él reconocía que era un desecho humano, que nadie lo quería, que la sociedad lo había rechazado, pero él decidió jugar, no desperdiciar la última oportunidad que tenía de acercarse a ti, de suplicarte, de tener humildad. Señor, ayúdanos, papito lindo, y te damos gracias por tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones.